entonces empezamos con la elaboración de nuestro circuito, esta vez con una placa Arduino Nano. Esta placa Arduino Nano necesita trabajar siempre con una placa de pruebas. Es por eso que la primera conexión que tenemos que hacer en este caso es conectar la placa Arduino Nano en la placa de pruebas. Bajo esta posición tenemos un lado inferior y un lado superior. Identifiquemos lo que tenemos en estas zonas de la placa. Por ejemplo, en la parte inferior tenemos varios puertos, empezando por un puerto digital 13, un puerto de 3 voltios, que no lo vamos a usar, otro, un red, que tampoco, pero sí, de repente vamos a utilizar uno de estos puertos analógicos, que están numerados desde A0 hasta A7. Total, 8 puertos analógicos. Tenemos también el puerto positivo, el puerto de salida de energía, que es un puerto de 5 voltios. Hay un puerto RCT que no lo vamos a usar, pero sí vamos a usar este puerto que es el lado negativo de nuestra placa Arduino Nano, el puerto GND. El puerto BIN no lo utilizaremos. Vamos por la parte superior. También tenemos entonces aquí varios puertos digitales. Es curioso que aquí el único puerto digital en la parte inferior sea el de 13. Los anteriores de 12 están aquí en la parte superior. Los puertos digitales de 12, 11 y 10 se encuentran entonces en esta parte. De aquí queremos resaltar este puerto GND, el lado negativo de nuestra placa Arduino Nano. Como podemos ver, tenemos 1 y 2 en total. Es muy importante saber eso porque nos ayudarán a realizar las conexiones. Lo demás no lo vamos a tomar en cuenta. Así que, teniendo presente eso, entonces vamos a ensamblar nuestra placa Arduino Nano en la placa de pruebas. Para eso vamos a hacer coincidir estos dos pines extremos, para que estén en la columna 1 de nuestra placa de pruebas. Vamos a hacer que coincidan en uno de estos pines de esta columna 1. Ahora también tenemos que tener presente que los pines que están en la parte inferior pueden estar en la fila C o en la fila D. No se recomienda que estén en otras filas, puesto que va a tener problemas luego de conexión. La parte inferior entonces podría estar entre la C y la D. Vamos a probar. ¿Qué pasaría si utilizamos la fila B? No tendríamos espacio para las conexiones. Por eso les decía que podemos usar la fila C, que en este caso estaríamos usando la fila G en la parte superior, o la fila D, que en este caso en la parte superior sería la H. Son los únicos puntos de conexión. Otros puntos de conexión traerían inconvenientes a la hora de conectar. Nosotros vamos a elegir la fila D para la parte inferior y la fila H para la parte superior. Pulsamos de manera paralela tanto a la derecha y a la izquierda y así quedará instalado nuestra placa Arduino Nano. No lo olvide, el primer pin debe estar en la columna 1, el primer par. Y el último par obviamente quedará en la columna 15, como pueden apreciar en esta parte. Y así quedará instalado nuestra placa Arduino Nano en nuestra placa de pruebas. La primera conexión que tenemos que realizar es la alimentación de nuestra placa de pruebas. Este proceso también se le llama la energización. Empezamos primero entonces con el lado positivo. En este caso vamos a utilizar un cable rojo para el lado positivo y un cable negro para el lado negativo. Comenzamos entonces a identificar cuál es el puerto de 5 voltios. En este caso corresponde a un pin de la columna 12. Y el otro extremo lo conectamos al lado positivo de la placa de pruebas. Aquí. Continuamos con el lado negativo.
Recuerden que podemos utilizar cualquiera de estos pines del lado extremo de la placa de pruebas. Nosotros, para fines de orden, vamos a utilizar el pin como se muestra en la imagen. Así terminamos nuestra primera conexión, la energización de nuestra placa de pruebas. Continuamos ahora con la instalación de nuestro LED. Siempre teniendo presente que el lado del cátodo esté hacia la izquierda. Ubicamos la columna 18 y 19. Vamos a ubicarlo entonces nuestro LED aquí. Estamos usando en este caso la fila H. Ahora conectamos el lado negativo de nuestro LED que corresponde a la columna 18 y utilizaremos este pin el otro extremo en el lado negativo de la placa de pruebas. Seguidamente nuestra resistencia que corresponde al lado positivo y vamos a usar estos puertos. Y recuerden que estamos en la columna 19. Cerramos el circuito con un jumper en la columna 19. De esta manera, en un extremo y el otro extremo en el puerto digital número 2, que en este caso se encuentra en la columna 11. Y con eso hemos terminado la conexión de nuestro LED. Ahora seguimos con el buzzer. Nuestro buzzer tiene también casi la presentación de los pines de un LED. Es decir, el cátodo corresponde al pin corto y el ánodo al pin largo. En otras palabras, el pin corto, el lado negativo, y el pin largo, el lado positivo. También se puede guiar ustedes por una etiqueta o la información que se puede ver a este lado del buzzer. Entonces, el lado positivo lo vamos a colocar en la parte inferior de la placa de pruebas y para eso vamos a usar la columna 23. Vamos a elegir este pin y quedaría de esta manera. Recuerden que estamos trabajando con la columna 23. Entonces, esta parte corresponderá al lado negativo del buzzer y esta al lado positivo de este componente. Empezamos con la conexión negativa. Conectamos un extremo del jumper negativo en esta parte y el otro extremo, obviamente, en el lado negativo de la placa de pruebas. Vamos a elegir este pin. Ahora la pregunta es, ¿a dónde va el lado positivo? El lado positivo se conectará a un puerto digital. ¿Cuál puerto digital? El puerto número 3, es decir, aquel que está al costado del pin de LED. Ya lo tenemos. Así hemos terminado esta tercera conexión. La cuarta conexión, la más importante, corresponde a nuestro sensor de gas. Para eso utilizaremos las columnas 27, 28, 29 y 30. Empezamos por la primera columna, la columna 27, y vamos a usar estos pines, estos 4, que corresponden a la fila E. Empezamos con la columna 27, que viene a ser el lado positivo de nuestro sensor de gas. Empezamos. Ahora el lado negativo corresponderá a la columna 28. Y el jumper de control
se ubicará en la columna 30. Cerremos las conexiones con el lado positivo de manera directa en el lado positivo de la placa de pruebas. El negativo correspondiente y para terminar el cable de control, el cual los vamos a conectar a un puerto analógico, al puerto analógico número 1. Para eso ubicamos este puerto que corresponde a la columna 5. Y con eso hemos terminado nuestra conexión. Solamente falta ahora insertar nuestro sensor de gas. Para eso, teniendo presente que en el sensor de gas tenemos 4 pines, entonces los vamos a colocar de esta manera. Observe. Entonces ahí está el primer pin positivo en la columna 27, el negativo en el 28, el 29 no se usa y el 30, que es el pin de control. Pulsamos, ya tenemos terminado nuestro circuito. Así se debe ver aproximadamente nuestro circuito detector de gases tóxicos. Ahora solamente nos queda conectar a la computadora. Y como pueden ver, utilizamos un puerto USB con su correspondiente cable. En los últimos años ya se están comercializando placas Arduino Nano que utilizan el puerto USB de tipo C. El otro extremo del cable va conectado a la computadora.